Welcome to Inter-Spanish Podcast. I am your hostess, Ana Perales. In this podcast, you will listen to short stories in a diverse range of engaging topics, spoken slowly and clearly in Latin American Spanish to help you better understand the spoken language in a natural way. Here, you won't find grammar lessons, verb conjugations, or vocabulary drills. Nah, just interesting stories designed for you to relax, enjoy, and improve your listening skills at the same time. You can find a free transcript for this episode on the website link in the tab located right behind the show notes. Y ahora en español, gracias por acompañarme una vez más. Espero que disfrutes de este episodio. Comencemos. Las Islas Malvinas, conocidas en el Reino Unido como Falkland Islands, son un archipiélago ubicado en el Atlántico Sur, a unas 310 millas de la costa argentina. Son islas frías, azotadas por el viento, con una población pequeña y una historia compleja marcada por disputas de soberanía. Para la Argentina, las Malvinas forman parte integral de su territorio desde la época colonial española y fueron heredadas tras la independencia. Para el Reino Unido, se trata de un territorio de ultramar bajo su administración continua desde 1833. Esta es la historia de la Guerra de las Malvinas. Aunque las Islas Malvinas pudieron haber sido visitadas en tiempos prehistóricos, el archipiélago estaba deshabitado cuando los europeos lo exploraron en el siglo XVI. El primer asentamiento permanente fue fundado por Francia en 1764 en Port Louis. Y al año siguiente, el capitán británico John McBride expandió una presencia británica en las islas. En 1766, Francia cedió sus derechos a España, que rebautizó el lugar como Puerto Soledad. La presencia británica y española coexistieron hasta 1774, cuando el Reino Unido se retiró por razones económicas, quedando España como única autoridad. Tras la independencia de Argentina en 1816, el nuevo Estado reclamó los territorios que habían pertenecido a España en el Atlántico Sur. En 1833, el Reino Unido restableció su control sobre las islas, lo que dio inicio a una protesta diplomática argentina que continúa hasta hoy. Durante el siglo XX, las islas adquirieron importancia estratégica para el Reino Unido. Las tensiones aumentaron entre ambas naciones por el control de las islas, especialmente desde el gobierno del presidente argentino Juan Domingo Perón. En 1965, la ONU, o United Nations, aprobó la Resolución 2065, instando a ambos países
a negociar una solución pacífica, pero las conversaciones no avanzaron. A comienzos del gobierno de Margaret Thatcher, el Reino Unido evaluó nuevamente la posibilidad de transferir la soberanía por razones económicas, pero las negociaciones se estancaron en 1981. Con el paso del tiempo, la disputa se intensificó hasta desembocar finalmente en el conflicto armado de 1982. Capítulo 1. Un conflicto en el fin del mundo. En el otoño austral de 1982, el viento del Atlántico Sur soplaba con una ferocidad desgarradora. Sobre un archipiélago de nombre breve, pero de historia extensa, las Islas Malvinas. Frías, solitarias, de cielos grises y costas azotadas por las olas, habían sido motivo de disputa entre Argentina y el Reino Unido durante casi 150 años. La historia se remontaba a 1833, cuando una expedición británica desalojó a las autoridades argentinas que ocupaban legítimamente las islas. Desde entonces, el Reino Unido mantuvo un control efectivo sobre el archipiélago y su bandera ondeó sobre las islas. Pero para los argentinos, las Malvinas siguieron siendo un pedazo de patria arrebatado. Durante más de un siglo, Argentina sostuvo su reclamo diplomático en foros internacionales, incluyendo las Naciones Unidas, que en 1965 aprobó la Resolución 2065, reconociendo la existencia de una disputa de soberanía e instando a ambas partes a negociar. Sin embargo, el conflicto latente escaló abruptamente en 1982. «1982. El inicio del conflicto armado». El 2 de abril de 1982, bajo la dictadura militar encabezada por el general Leopoldo Galtieri, Argentina decidió recuperar por la fuerza lo que consideraba suyo y lanzó la Operación Rosario, desembarcando tropas en las islas con el objetivo de recuperarlas. Miles de soldados desembarcaron en las islas, tomaron el control sin apenas resistencia británica y durante unos breves días, la bandera celeste y blanca volvió a flamear sobre las islas. Tras aquel gesto audaz, vino la represalia y la respuesta del Reino Unido fue inmediata. Desde Europa, el gobierno de la primera ministra Margaret Thatcher ordenó movilizar una poderosa fuerza naval hacia el Atlántico Sur. En pocas semanas, una flota británica compuesta por portaaviones, destructores, fragatas y submarinos nucleares
navegaban hacia la zona del conflicto. El conflicto era inminente. La guerra había comenzado. Capítulo 2. El aislamiento argentino. Argentina pronto descubrió que se encontraba completamente sola. En Washington, los Estados Unidos, a pesar de su condición de aliado del continente, declararon su apoyo logístico y de inteligencia al Reino Unido, su socio histórico en la OTAN, Organización del Tratado de Atlántico del Norte, o NATO, North Atlantic Treaty Organization. Chile, gobernado por Augusto Pinochet, cerró filas con los británicos. Desde su territorio austral, los radares chilenos observaban cada movimiento argentino y transmitían información vital sobre sus operaciones al enemigo. Paraguay y Bolivia guardaron silencio. Brasil se mantuvo en una neutralidad cauta. Pero en Lima, el presidente Fernando Belaúnde Terry, un arquitecto idealista con fuerte sentido latinoamericanista, no podía quedarse de brazos cruzados. Fue el único mandatario en el continente que intentó, en primer término, mediar por la paz, proponiendo un acuerdo que detuviera las hostilidades. Su intento fue rechazado. El 2 de mayo de 1982, el conflicto alcanzó un punto irreversible y se produjo uno de los episodios más dramáticos de la guerra. Ese día, el submarino nuclear británico HMS Conqueror torpedió y hundió el crucero argentino ARA General Belgrano, fuera de la zona de exclusión marítima establecida por el Reino Unido. El hundimiento provocó la muerte de 323 marinos argentinos que perecieron en las heladas aguas del Atlántico Sur. Este hecho marcó un punto de no retorno en el conflicto y generó intensas controversias internacionales. Y la guerra había dejado de ser una confrontación limitada. Se tornó en un enfrentamiento sin piedad. En Argentina, el impacto emocional fue profundo. El país comprendió que el enfrentamiento sería total y sin concesiones, y que la Argentina sería aniquilada si no recibía ayuda. Capítulo 3. La batalla por el control de los cielos del Atlántico Sur. En tierra, los soldados argentinos resistían el frío, el barro, el fuego enemigo. Pero era en el aire donde la guerra se decidía. A medida que avanzaban los combates, la superioridad tecnológica británica se hizo evidente. La Royal Navy contaba con los temidos Sea Harrier, cazas navales equipados con tecnología avanzada, radar de última generación y misiles de aire, rápidos y letales que operaban desde los portaaviones Invincible y Hermes. Estos aviones eran llamados la Muerte Negra, ya que demostraron gran efectividad en combate aéreo.
La Fuerza Aérea Argentina, por su parte, combatía con un coraje extraordinario, pero sus aviones, principalmente A-4, Skyhawk, Dagger y Mirage 3EA, eran en muchos casos modelos obsoletos. Con limitaciones de alcance y sin el reabastecimiento en vuelo suficiente para operar desde el continente. Los pilotos argentinos demostraron valentía y pericia. Protagonizaron algunas de las maniobras más heroicas de la aviación moderna. Pero el desgaste era enorme. Su necesidad de refuerzos se volvió urgente. En este contexto crítico surge un capítulo poco conocido pero documentado: el apoyo del Perú. Capítulo 4. La decisión del Perú en la guerra. En el Palacio de Gobierno de Lima, el presidente peruano Fernando Belaúnde Terry intentó inicialmente mediar entre ambas naciones. Perú presentó una propuesta de paz que completaba el retiro de fuerzas y negociaciones posteriores, pero el plan no prosperó. Cuando el conflicto escaló tras el hundimiento del general Belgrano y el Reino Unido recibió apoyo logístico y político de Estados Unidos, la posición peruana cambió. Perú fue uno de los pocos países latinoamericanos que brindó apoyo militar concreto a Argentina. El Perú, país históricamente amigo de la Argentina, conservaba una flota de aviones de guerra Mirage 5P, de altas prestaciones y gran maniobrabilidad. Belaúnde tomó entonces una decisión que no aparece en los tratados, pero que quedó grabada en la memoria de los hombres: ayudar a Argentina a pesar del riesgo. El apoyo no sería público ni oficial. El Perú no podía declararse abiertamente aliado de Argentina y arriesgar un enfrentamiento con una potencia nuclear. Pero se ejecutaría bajo el más absoluto secreto. La orden se cumplió. Capítulo 5. El vuelo secreto. La madrugada del 4 de mayo de 1982, tan solo 2 días después del hundimiento del Belgrano, 10 cazas, aviones de guerra Mirage M5P, despejaron en silencio desde la base aérea La Joya en Arequipa, Perú. Los aviones fueron enviados discretamente y entregados a la Fuerza Aérea Argentina. Las insignias peruanas fueron borradas y reemplazadas por los colores argentinos. Los pilotos volaban en silencio radial. A 33 pies de altura, cruzando el espacio aéreo sudamericano como sombras en el amanecer, en completo silencio. Tenían que evitar los radares chilenos porque Chile, vecino del sur, es aliado táctico de los británicos y reportaba cada movimiento aéreo del Perú. Los acompañaba un Hércules L-100, cargado con misiles, repuestos y bombas, indispensables para el mantenimiento en combate. Además de los aviones, Perú proporcionó apoyo logístico. Los pilotos peruanos no les habían dicho nada a sus familias. Sabían que si eran descubiertos,
el Perú quedaría en posición de guerra contra una potencia nuclear como el Reino Unido. Los aviones de guerra de Perú aterrizaron en secreto en Tandil, provincia de Buenos Aires, Argentina. Allí lo recibió una comitiva militar argentina. Hubo abrazos, lágrimas y silencio. No era una venta, era una entrega. El Comando Aéreo Argentino quedó profundamente conmovido. Los pilotos peruanos donaron sus propios aviones para la causa argentina. Permanecieron varias semanas colaborando en el entrenamiento de pilotos argentinos para maniobrar los Mirage, y se cuenta que algunos llegaron incluso a participar en vuelos de prueba sobre el Atlántico Sur. América Latina en general expresó apoyo diplomático a Argentina, pero pocos países ofrecieron ayuda militar directa. El Perú arriesgó su neutralidad, su defensa y su futuro por una causa de honor. Capítulo 6. La Hermandad del Aire. No todas las historias se escriben en victorias. A veces, la grandeza reside en el acto de lealtad, incluso cuando la causa está perdida. El gesto del Perú no cambió el destino final de la guerra. La rendición argentina llegó el 14 de junio de 1982. Las fuerzas británicas retomaron el control de las islas. 649 soldados argentinos murieron, junto con 255 británicos y 3 isleños. Pero, entre las sombras de aquel invierno, quedó un hecho innegable. El Perú fue el único país que se puso del lado de Argentina, no con discursos, sino con acción. Años más tarde, los aviadores argentinos recordaban ese gesto con emoción. En documentos de la Fuerza Aérea Argentina y en testimonios históricos se confirmaría el envío, no oficial, pero verídico, de material aeronáutico, armas y asistencia técnica desde el Perú. Capítulo 7. El valor sin recompensa. Poco después de la guerra, el episodio quedó sepultado por la política y la prudencia diplomática. El Perú mantuvo silencio durante décadas. Sin embargo, entre los veteranos de ambas naciones sobrevivió el relato de unos pocos hombres que volaron sin bandera ni nombre, motivados solo por el honor de la hermandad latinoamericana. Los testimonios de pilotos argentinos que entrenaron con peruanos en Tandil corroboraron aquella cooperación. Los lazos entre ambas fuerzas aéreas se reforzaron para siempre. Argentina más tarde concedería al Perú reconocimiento oficial por su apoyo durante el conflicto. El Perú fue recordado como un amigo verdadero del pueblo argentino. Más allá de posiciones políticas, la Guerra de las Malvinas fue un conflicto breve en duración, pero tuvo costos humanos profundos y consecuencias duraderas en la historia de las naciones. El papel del Perú permanece como un gesto de solidaridad regional en medio de un conflicto asimétrico. La ayuda militar peruana
fue real y documentada, aunque enmarcada dentro de decisiones diplomáticas complejas y riesgos calculados. El Perú no ganó territorio, no obtuvo ventajas políticas ni económicas, pero ganó algo más profundo. El respeto de una nación que, cuando miró al cielo en medio del combate, supo que no estaba sola. Sin embargo, más allá de banderas y soberanías, la historia deja una enseñanza universal. Las guerras rara vez resuelven definitivamente los conflictos que las originan. Lo que sí hacen es marcar generaciones, redefinir gobiernos y dejar cicatrices profundas. Las Malvinas continúan siendo un tema sensible en la política argentina y británica, pero también son un recordatorio que la solidaridad entre pueblos puede surgir incluso en los momentos más oscuros, y continúan siendo un símbolo de identidad, memoria y debate geopolítico en el Atlántico Sur. Hoy, 4 décadas después, el viento sigue soplando sobre las islas donde murieron tantos jóvenes. Las Malvinas siguen bajo bandera británica, pero el recuerdo de aquel gesto perdura. Honrar esa historia no significa glorificar la guerra, sino recordar a quienes la vivieron, reconocer los hechos con honestidad y comprender que la paz siempre será el horizonte más valioso. Hemos llegado al final de este episodio y quiero agradecerte el que me hayas prestado tu atención y escuchado hasta el final. Yo espero que hayas disfrutado de esta narración y quiero invitarte a que entres a mis redes sociales de InterSpanish. Ahí encontrarás más información y algunas fotos sobre los episodios. También puedes comentar, hacer preguntas y comunicarte conmigo. Si te gustaría ver los videos de estos episodios, entra a mi canal de YouTube, donde podrás disfrutarlos en español con subtítulos en inglés. Creo que te van a fascinar. Suscríbete, hazle like y comenta. Y dime qué piensas. Yo te lo voy a agradecer. Espero me acompañes al próximo episodio de InterSpanish. Hasta pronto.